en el corazón de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates dan vida a una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, surge un imperio que cambiaría para siempre el curso de la historia, el Imperio Asirio. En este entorno fértil, donde la agricultura florecía y las ciudades se alzaban majestuosamente, un conjunto de tribus guerreras comenzaría a forjar un poder que no solo dominaría la región, sino que también establecería un modelo de expansión militar que influiría en generaciones futuras. Pero ¿qué llevó a los asirios a convertirse en una fuerza imparable en el antiguo mundo? Para entender el ascenso de este formidable imperio, es esencial observar su geografía. Mesopotamia, conocida como la Tierra entre ríos, era un espacio donde las condiciones eran propicias para el desarrollo humano. Sin embargo, también era un hervidero de tensiones políticas y conflictos entre diversas ciudades-estado. En este contexto, los asirios, provenientes de la ciudad de Asiria, situada en el norte, emergieron como un grupo guerrero, brutalmente eficaz en la guerra. Fue su capacidad para adaptarse y sobresalir en tácticas militares lo que les permitió expandir sus fronteras. Los reyes asirios jugaron un papel crucial en esta historia. Tiglat-Pileser III, uno de los líderes más emblemáticos, es recordado por sus audaces campañas militares. Su estrategia, que combinaba la guerra de asedio con una rápida movilización de tropas, permitió al imperio asirio consolidar territorios clave. La creación de un ejército profesional, entrenado y disciplinado, fue un hito que sentó las bases para futuras conquistas. Imagina un ejército marchando en formación, con un muro viviente de escudos y lanzas, avanzando implacablemente hacia sus enemigos. Esta imagen refleja la esencia del poder asirio, una máquina de guerra imparable. Sin embargo, el éxito militar no fue solo cuestión de fuerza bruta. Los asirios eran astutos diplomáticos que comprendían el arte de la propaganda. Utilizaban la intimidación y el terror como herramientas para mantener el control sobre los pueblos conquistados. Las ciudades arruinadas y los campos despoblados eran un claro mensaje a cualquier posible rebelde. En sus monumentos y relieves glorificaban sus victorias, presentando a sus reyes como dioses en la tierra, lo que reforzaba su autoridad. Pero lo que realmente diferenciaba al imperio asirio de otros era su capacidad para innovar. A medida que expandían su territorio, incorporaban nuevas tecnologías y tácticas. La introducción de caballería pesada, que podía romper las líneas enemigas con una devastadora carga, fue un cambio de juego. Además, los asirios se adentraron en la guerra psicológica, utilizando la comunicación y la propaganda para desmoralizar a sus enemigos antes de que comenzara el combate. La combinación de estos elementos permitió al imperio prosperar en una era llena de incertidumbre y caos. El legado de los asirios se extiende más allá de sus conquistas territoriales. La creación de una administración centralizada y eficiente fue fundamental para gobernar un vasto imperio. Implementaron un sistema de carreteras que facilitaba la movilidad de tropas y recursos, uniendo sus dominios en una red de control. Esto no solo mejoró la logística militar, sino que también impulsó el comercio y la comunicación entre diversas culturas. A medida que los asirios se consolidaban, la influencia de su cultura se hacía evidente. Desde la arquitectura monumental
hasta las innovaciones en la escritura, dejaron una huella indeleble en la historia. Las ciudades de Nínive y Asiria se convirtieron en centros de conocimiento y cultura, donde se preservaron textos antiguos y se promovió el arte. En resumen, el surgimiento del imperio asirio en Mesopotamia fue el resultado de una combinación de factores geográficos, tácticas militares innovadoras y líderes visionarios. Su capacidad para adaptarse y sobresalir en un entorno hostil les permitió no solo conquistar territorios, sino también establecer un legado duradero que influiría en la historia de la humanidad. En un mundo lleno de incertidumbres, los asirios demostraron que, con determinación y estrategia, incluso las tribus guerreras pueden convertirse en imperios legendarios. Así, su ambición no se detuvo en la conquista, sino que se tradujo en un avance implacable hacia nuevas tierras. A medida que el imperio asirio se expandía, sus fronteras se extendían como una sombra aterradora sobre las tierras vecinas. La conquista asiria no fue únicamente un ejercicio de poder militar. Fue una manifestación de una estrategia meticulosa y brutalmente eficaz, que transformó al imperio en una auténtica máquina de guerra imparable. Desde las vastas llanuras de Mesopotamia hasta los montañosos territorios de Anatolia, los asirios llevaron su dominio a nuevas alturas, dejando una estela de ciudades arrasadas y poblaciones sometidas. Las tácticas bélicas asirias se caracterizaban por su innovación y su capacidad para adaptarse a las circunstancias del campo de batalla. Los asirios fueron pioneros en el uso de formaciones militares complejas, combinando infantería, caballería y asedios. Las ciudades enemigas, fortificadas y seguras, no eran más que objetivos en su camino hacia la dominación. Los asirios empleaban arqueros a caballo, quienes, desde la distancia, lanzaban una lluvia constante de flechas sobre sus adversarios, mientras que la infantería avanzaba con una determinación implacable. Cada batalla era un espectáculo de estrategia y brutalidad, donde las decisiones impetuosas de los comandantes podían significar la diferencia entre la victoria y la derrota. La administración del imperio, sin embargo, fue tan crucial como sus tácticas bélicas. La implementación de un sistema administrativo sólido sentó las bases del control imperial. La creación de provincias, cada una gobernada por un funcionario leal al rey, garantizó que la autoridad asiria se mantuviera firme en las regiones conquistadas. Esta red de administración no solo facilitó la recaudación de tributos, sino que también permitió una rápida movilización de recursos para la guerra. La construcción de caminos y la mejora de la infraestructura conectaron el vasto territorio, asegurando que los ejércitos pudieran trasladarse con rapidez y eficacia. Mientras tanto, la cultura asiria florecía en medio de la expansión. La literatura y el arte asirios, impregnados de la grandeza del imperio, reflejaban una sociedad que valoraba la historia y la tradición. Los relieves en piedra que adornaban los palacios mostraban escenas de caza y batallas, glorificando a los reyes y sus hazañas. Las bibliotecas de Nínive, con sus tablillas de arcilla, preservaban el conocimiento acumulado, desde tratados de astronomía hasta relatos épicos. Esta rica herencia cultural no solo servía para reforzar la identidad asiria, sino que también era un recordatorio constante del poder y la grandeza del imperio.
Sin embargo, la expansión imperial no estaba exenta de desafíos. Los pueblos sometidos, aunque inicialmente desmoralizados, comenzaron a resistir. Las revueltas se convirtieron en una constante, y cada victoria asiria se teñía de la sangre de aquellos que luchaban por su libertad. La represión brutal de estas insurrecciones, aunque efectiva en el corto plazo, sembró las semillas del descontento, dejando en claro que el dominio a través del miedo tenía un precio. En este contexto, la figura de Asiria se erguía como un coloso, pero con cada conquista también crecía el costo de la guerra. Las tensiones internas, las rivalidades entre los nobles y la presión de las potencias emergentes comenzaron a socavar la cohesión del imperio. Aunque la máquina de guerra asiria seguía avanzando, las fisuras en su estructura comenzaban a hacerse evidentes, presagiando un futuro incierto. Así, el imperio asirio, en su máxima expansión, se presentó como un testimonio de la ambición humana, donde la gloria y la brutalidad coexistían en un delicado equilibrio. Los ecos de sus conquistas resonarían a lo largo de la historia, recordándonos que, detrás de cada victoria, había historias de sufrimiento y resistencia. Las páginas de la historia, escritas con sangre y determinación, nos enseñan que el poder, aunque impresionante, siempre está en riesgo de desmoronarse. La historia del imperio asirio es una lección de grandeza y caída, un ciclo eterno que invita a reflexionar sobre el verdadero costo del dominio. El imperio asirio, una de las potencias más formidables de la antigüedad, se encontraba en una encrucijada crítica. En su apogeo, la máquina de guerra asiria dominaba vastas regiones, pero a medida que el tiempo avanzaba, las señales de descomposición comenzaron a surgir tanto en su interior como en sus fronteras. La combinación de rebeliones internas y la presión de potencias rivales llevó al imperio a un estado de crisis que amenazaba con desmantelar todo lo que había logrado. Las rebeliones en el corazón del imperio reflejaron un descontento generalizado. Las ciudades que antes se enorgullecían de su lealtad a Asiria empezaron a cuestionar la autoridad central. Altos impuestos y las demandas de mano de obra para construir monumentos grandiosos provocaron un resentimiento que no se podía ignorar. La revuelta de los medos es un claro ejemplo de cómo este descontento se convirtió en un movimiento de resistencia. Liderados por un caudillo astuto, los medos optaron por desafiar la supremacía asiria, lanzando un grito de libertad que resonó en todo el imperio. A medida que las rebeliones brotaban en las periferias, también se manifestaban en el seno de la administración asiria. Las facciones internas luchaban por el poder, y los nobles, que alguna vez habían sido leales al rey, se dividían entre los que apoyaban la continuidad del régimen y los que anhelaban un nuevo orden. Este conflicto interno debilitó la cohesión del imperio, revelando fracturas en un sistema que se consideraba invulnerable. Mientras tanto, las amenazas externas no cesaban. Potencias como los babilonios, revitalizados y decididos a recuperar su gloria, lanzaron ataques estratégicos para desgastar a las fuerzas asirias. Esta presión externa, combinada con el caos interno, creó una tormenta perfecta que amenazaba con arrasar el imperio. El pueblo asirio, sumido en la incertidumbre, sentía el peso del conflicto.
Las victorias pasadas se desvanecían en la memoria colectiva y nuevas generaciones crecían en un clima de miedo. Las ciudades, que antes eran bulliciosas y vibrantes, se convirtieron en sombras de lo que habían sido. El descontento social se transformó en un sordo grito de resistencia, donde los asirios empezaron a cuestionar no solo la autoridad de sus líderes, sino la legitimidad de un imperio que ya no parecía invencible. En el norte, los escitas, un pueblo nómada, comenzaron a hacer incursiones en tierras asirias, sembrando el pánico entre las comunidades fronterizas. La máquina de guerra asiria, una vez imponente, se encontraba desgastada, luchando en múltiples frentes. Los líderes asirios enfrentaban decisiones difíciles: intensificar la represión sobre sus súbditos o buscar alianzas con aquellos que una vez fueron enemigos. La falta de respuestas claras sumía a la nación en un mayor descontento, convirtiendo los juramentos de lealtad en papel mojado y haciendo que los pueblos consideraran alternativas que antes parecían impensables. Así, el imperio asirio estaba atrapado entre sus contradicciones internas y el asedio constante de fuerzas externas. Cada decisión, cada movimiento, podría marcar el destino de una civilización que había brillado con esplendor. La tensión crecía y el futuro del imperio pendía de un hilo. La historia del imperio asirio se tiñó de dramatismo, donde el eco de su antigua gloria se desvanecía lentamente en el horizonte. El ocaso del imperio asirio se cristaliza en la batalla de Nínive, un evento crucial que no solo marcó el final de una era, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. En el año 628 a.C., Nínive se alzaba como la capital de un vasto imperio, un coloso que había conquistado tierras y sometido pueblos. Sin embargo, la corrupción interna, las luchas de poder y la resistencia de aquellos pueblos oprimidos comenzaron a desgastar los cimientos de un imperio que alguna vez fue considerado imbatible. La llegada de los medos y la formación de una alianza con los babilonios intensificaron las tensiones. Este nuevo enemigo, decidido a desmantelar la dominación asiria, planteó un desafío sin precedentes. Las fuerzas asirias, a pesar de su renombre como máquina de guerra, se encontraron ante una coalición formidable, y la atmósfera de anticipación se palpaba en el aire de Nínive. El día de la batalla se presentó sombrío. Las tropas asirias, ataviadas con brillantes armaduras y empuñando espadas temidas por sus enemigos, se alinearon en formación. En el flanco opuesto, los medos y babilonios se manifestaron como una marea imparable, dispuestos a acabar con el dominio asirio. Al iniciar el combate, el estruendo del choque resonó en el campo de batalla, transformando el lugar en un auténtico escenario de caos y brutalidad. A pesar de las sofisticadas tácticas asirias, estas pronto se vieron superadas por la ferocidad y determinación de sus adversarios. La batalla avanzó y el flujo comenzó a tornarse desfavorable para los asirios. La caballería pesada, que en batallas anteriores había arrasado a sus oponentes, se encontró atrapada en emboscadas que la hicieron tambalear. Las bajas se acumulaban y los gritos de los guerreros resonaban como lamentos de un imperio en agonía. El clímax llegó cuando las murallas de Nínive, símbolo de fortaleza y poder durante tanto tiempo, comenzaron a ceder ante el embate de los invasores. Aquella ciudad, considerada inexpugnable,
se convirtió en un símbolo del colapso. Con la caída de Nínive, el imperio se desmoronó. La estructura política que había sostenido a Asiria se desintegró, dejando un vacío de poder rápidamente ocupado por los emergentes reinos de Babilonia y Media. Las fronteras se redibujaron y el antiguo orden se vio sustituido por un nuevo paradigma, en el cual los pueblos oprimidos comenzaron a alzar la voz. La caída del imperio asirio no solo representó el fin de un dominio territorial, sino también el inicio de una era de cambio y reconfiguración en la región. Las repercusiones políticas de este colapso fueron profundas. La historia del conflicto se entrelazó con la resistencia, creando una narrativa que resonaría a lo largo de los siglos. El eco de las murallas en ruinas de Nínive se convirtió en un recordatorio de lo efímero del poder. Las lecciones aprendidas a través de la tragedia de Asiria se manifestaron en la búsqueda de nuevas alianzas y en la redefinición de identidades culturales. El legado de la batalla de Nínive se extendió más allá de su tiempo, recordándonos que incluso los imperios más poderosos pueden sucumbir ante la fuerza colectiva de aquellos a quienes han oprimido. Así, el ciclo de la historia continuó alimentando nuevas narrativas de resistencia y renacimiento. La caída del imperio asirio, un hito que no solo marcó el fin de una era, dejó una huella indeleble en la historia que resuena hasta nuestros días. Este imperio, que se extendió por vastas regiones de Mesopotamia, fue un pionero en muchos aspectos culturales y administrativos, sentando las bases de civilizaciones futuras. La influencia cultural del imperio asirio se manifiesta de manera contundente. Como uno de los primeros imperios en dominar el arte de la guerra y la administración, establecieron un modelo que otros seguirían. Su sistema de comunicación, basado en mensajeros que transportaban información a través de grandes distancias, puede considerarse un precursor de las modernas redes de comunicación. Las tablas de arcilla, que contenían desde transacciones comerciales hasta relatos históricos, son un testimonio de su dedicación a la documentación y la historia. Este énfasis en la escritura y la preservación del conocimiento se transformó en un pilar fundamental para civilizaciones posteriores, como los babilonios y los persas. La arquitectura asiria también dejó una marca duradera en el paisaje histórico. Las estructuras de Nínive, con sus majestuosos palacios y templos adornados con relieves intrincados, no solo reflejaban el poder del imperio, sino que también establecieron un estándar estético que influiría en generaciones futuras. Las técnicas constructivas y los estilos artísticos fueron adoptados por las culturas que emergieron tras la caída del imperio. Los relieves, que narraban victorias militares y hazañas de los reyes asirios, se convirtieron en un modelo para la iconografía de los imperios posteriores, simbolizando el deseo humano de inmortalizar la gloria. Sin embargo, el legado asirio no se limita a sus contribuciones culturales y administrativas. También ofrece valiosas lecciones. A pesar de su grandeza, el imperio fue víctima de su propia brutalidad y opresión. La historia nos recuerda que el poder absoluto, ejercido sin consideración hacia los pueblos oprimidos, puede llevar a su propia ruina. La búsqueda de expansión y dominio de los asirios sembró descontento en las regiones conquistadas, un descontento que culminó en rebeliones y, finalmente,
en su caída. Este legado enseña que la opresión genera resistencia y que la justicia social es un pilar fundamental para la estabilidad de cualquier imperio. En el contexto contemporáneo, el legado asirio cobra mayor relevancia. En un mundo que enfrenta crisis políticas y sociales, la historia del imperio asirio puede servir como un espejo que refleja las dificultades de nuestra era actual. Los ideales de comunicación efectiva, documentación y justicia son más pertinentes que nunca. La historia asiria nos invita a reflexionar sobre cómo los imperios modernos se relacionan con las naciones y los pueblos que los rodean. La opresión y la guerra nunca han conducido a un futuro sostenible. En cambio, el respeto por la diversidad cultural y el diálogo se presentan como caminos hacia la paz. Al mirar hacia atrás en el tiempo, el legado del imperio asirio emerge como un recordatorio vital de la condición humana. Nos invita a considerar cómo las decisiones de ayer moldean el mundo de mañana. Cada imperio, por grande que sea, debe rendir cuentas a los pueblos que gobierna. Las lecciones de la historia asiria nos instan a aprender de los errores del pasado y a construir un futuro donde la justicia, la comunicación y la cultura florezcan, no solo para el beneficio de unos pocos, sino para todos. En este ciclo interminable de ascenso y caída, el eco de la historia asiria resuena, recordándonos que el verdadero legado de un imperio se mide no solo por su poder, sino por su capacidad de inspirar un mundo mejor.